Hoy tengo el gran placer de presentarles a una mujer excepcional como nuestra nueva portada Latin Glam. Se trata de Lily Gil Valleta, empresaria, experta en inteligencia cultural y comentarista de televisión. Su gran trayectoria profesional e historia los inspirará. Vamos a conectarnos. Lily, bienvenida a Latin Glam. Por favor, cuéntanos cómo te encuentras. Ay, muy bien, mi querida Luisa, muy feliz de estar contigo y felicitaciones por todo lo que estás haciendo aquí contando nuestras historias. No, a ti muchísimas gracias y además porque debo agradecerte por tu tiempo, por aceptar esta invitación, porque realmente tu historia representa la historia de millones de latinas que se van del país, que llegan a un país nuevo, probablemente sin dominar el idioma, con una maleta cargada de sueños. Y tú no solamente con muchísimo trabajo, con disciplina, con estudio has alcanzado tus sueños, sino que además has dado parte de tu trabajo también para que más latinas y más mujeres alcancen los de ellas. Así que de verdad, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Para mí es un placer volver a conversar contigo y además presentarte esta belleza que representa y que yo sé que va a inspirar a muchísimas, muchísimas mujeres y a esas generaciones que vienen. Así que quiero mostrarle ¡Ah! aquí a toda nuestra audiencia Que esta belleza conste, que que ya. conste que yo no la había visto todavía. Es una sorpresa también para ti. La historia quedó Ay, realmente maravillosa. O sea, realmente yo digo como que wow, fue realmente una masterclass para mí también. ay, Y de tan verdad, bella. muchísimas gracias. Ya pueden encontrar esta portada, esta hermosa entrevista en todas nuestras plataformas. Ya desde esta mañana ya está, así que para mí un placer. ¿Cómo te Ay, sientes qué con esto? lindo. Mira, primero, muy responsable. Porque yo siempre digo que cualquier premio, historia, artículo, portada, se vuelven una reconfirmación y una validación del trabajo que todavía nos falta por hacer. Yo creo muchas veces estas cosas, y tú ves aquí atrás que hay premios y vaina, para mí no son tanto de que, ay, mira el premio que me ganó, me gané o me dieron y esto, sino mira la responsabilidad que todavía hay que seguir distribuyendo, amplificando, compartiendo. Porque para mí el éxito se mide con vidas impactadas y no con cosas aquí acumuladas. Entonces, gracias por seguirme motivando a seguir dando lo mejor. Gracias a ti por inspirarnos y por supuesto, esto es algo que te mereces, algo que te mereces de Gracias. las mil propuestas más y de las cosas bellas también que más vendrán para tu vida. Y es que precisamente quiero contar un poco a nuestra audiencia y en esta historia hablamos de un recorrido maravilloso, ¿no? Desde los 17 años que llegas al país, nos contaste toda tu vida corporativa, cómo nacen las empresas, tu vida como empresaria y también ahora como gestora y como voz pública para activar, digamos, esas minorías hispanas que hay en Estados Unidos. Pero yo creo que aquí la pregunta del millón es, ¿cómo se logra todo esto? Ay, mujer. Mira, todo, y va a sonar así como frase de cajón, pero comienza con un propósito bien claro y con mucha disciplina. Porque mira que la gente lee historias o la biografía o la reseña así profesional de alguien y detrás de esa historia hay muchos altibajos y hay muchos aprendizajes y cosas que no siempre son color de rosa. Entonces, cuando no está todo así bonito y color de rosa, lo único que a mí me ha mantenido enfocada y clara en ese norte y en seguir dándole lo mejor de mí a todo lo que tengo al frente es ese propósito, que para mí es más grande que una empresa o que una rentabilidad o que la plata o el título, sino yo de verdad que me siento muy responsable con los dones y talentos que Dios me ha dado. Y para mí es una responsabilidad casi que sagrada que viene del creador que te crea y que te crea con un propósito mucho más grande que tus objetivos egoístas y personales. Entonces, para mí siempre ha sido así, como actuar en el pro de qué puedo hacer, a quién puedo ayudar, qué puedo expander, qué puedo impactar. Pero eso no pasa nomás con buena voluntad, ahí es en donde entra la disciplina.
Y entonces cuando yo llegué a este país, que estabas hablando de, seguro me vas a preguntar un poco más de esa historia, pero cuando yo llegué que efectivamente yo no sabía hablar inglés, o el típico inglés de colegio que uno piensa que sabe hablar inglés, pero solo sabe decir, hello, how are you, my name is Lily, y ya. Entonces ahí me di cuenta que no sabía hablar inglés cuando llegué y empezó con eso, de que yo fui muy intencional desde el principio de decir, ok, me voy a enfocar a aprender a hablar bien inglés. Incluso hasta los latinos, poquitos que habían en la universidad, tal vez me decían, está tan odiosa porque no anda con nosotros. Y era porque yo no quería estar hablando español, porque yo quería hablar en inglés y aprender. Y eso era parte de esa disciplina y tal vez levantarme un poquito más temprano que otros a estudiar y echarle más ganas y dar lo mejor para poder de ahí empezar a dar frutos. Entonces, propósito y disciplina juntos trascenden esos altibajos o si no, no tienes ganas ni fuerzas para sobrellevarlos. Hay algo que también que llama mucho mi atención y es que tú eres una mujer bastante analítica, ¿no? Ujú. Siempre tienes estadísticas a la mano. Sí, super Y hay nerd. algo, sí, ¿no? Y hay algo que me llama mucho la atención, que yo creo que es también como un ejemplo para las mujeres que nos estén viendo, y es el término de la tendencia. Y es que tú Ujú. dices estar atenta a la tendencia, pero ojo con ella, ¿no? Porque también puede ser como, si no la sabes explorar, si no sabes realmente cómo sobrepasarla y acogerla de cierta manera para tus emprendimientos, puede ser bastante negativo. Hablemos un poco de esto y cómo aplicarlo a emprendimientos de las mujeres que nos están viendo. Exacto. Mira, no importa si tú estás lanzando una firma tecnológica o una compañía de servicios de comidas o no sé, o eres o estás vendiendo joyas o tus propios diseños. Todas esas áreas, independiente de la categoría o la industria o el producto o el servicio, tienen que estar anclados e impulsados por un plan de negocios y un objetivo de negocios que está apalancado con números, o si no, es intuición. Y a olfato no se llegan a los objetivos y mucho menos sabes cuáles son los objetivos si los estás siguiendo por olfato. O sea, se vuelve un círculo vicioso en donde crea más frustración que logro. Y ahí es en donde entra lo de las tendencias. O para mí, el poder de los datos que puede ser datos de mercado, de cambios demográficos, de tendencias culturales. Es algo que todos en cualquier industria debemos mantener el pulso y hacer la tarea para que no nos vayamos a expirar en el proceso. Sobre todo en este mundo súper, hiper digitalizado, en donde todo se está moviendo tan y tan rápido. Mira lo que pasó nomás durante el COVID, que ahora todo el mundo es un super pro del Zoom o de Teams o lo que estén usando, pero tocó innovar a las buenas o a las malas y muchas tiendas, negocios y emprendedores no sobrellevaron ni sobrevivieron el COVID porque no fueron capaces de montarse, por ejemplo, en la tendencia digital. Ok, sí. De que de repente, gústete o no, tocó aprender a cómo vender cupcakes online. Así antes fueras una tienda física en la esquina de la, no sé, la 98 con Broadway, pero toca, o si no te vas a expirar. Entonces, pero eso es el producto de, luego toca hacer la tarea. Ok, ¿a quién llamo? ¿Quién me puede asesorar? ¿Cuánto me cuesta el digitalizarme? ¿Qué potencial de negocio puedo explorar o explotar al abrir ese nuevo canal de distribución? Y para mí es eso, o sea, tendencias nomás por seguir la moda, no, pero es la tendencia interpretada en números y cómo aplica a lo que tú haces. Por ejemplo, con incluso tu rol con LatinGram, mira, me acabas de mostrar una portada digital. Hasta Ujú. los más grandes de los publishers más grandes han hecho ya esa transición. Entonces, eso y el reconocer, ajá, ahora yo puedo ser el dueño de mi destino, creando contenidos más dinámicos, portadas digitales, historias multidimensionales que tienen video, escrito, online, social y todo. Eso es saltar en la tendencia y no expirarse. Entonces, hay que hacer la tarea. Totalmente. Hay dos aspectos importantes en tu carrera, Lili,
Y es Ujú. uno, por supuesto, eres una experta en todo el término de inteligencia cultural y esto lo van a explorar y lo van a ver al detalle en el artículo. Pero también lo que hablábamos al principio y algo que me encantó y es cómo tú también te diste a los medios, cómo tú te dijiste, yo Ujú. puedo también ser una voz femenina, cómo puedo yo darle más visibilidad también a mi comunidad a través, digamos, claramente de los negocios en donde, por supuesto, mm, haces las propuestas para las marcas, las llevas de la mano para que sepan cómo llegar a nuestra comunidad, pero sobre todo lo que me parece impactante es cómo tú tu trabajo lo llevas al otro lado para ayudar a muchas más mujeres. Y quisiera que también nos contaras un poco acerca de esta experiencia como gestora en las administraciones de los últimos tres presidentes de Estados Unidos y ese trabajo tan maravilloso que estás haciendo por nosotras. Me encanta esa pregunta porque son como tres en uno. Entonces vamos a ir por partes. La primera parte, que es muy curiosa, y es una de esas cosas que no muchos saben, es cómo resulté yo con la tarima, la voz y el poder de una pantalla, que es una gran responsabilidad, en los canales de televisión pues más grandes, nacionales, americanos, siendo una de las pocas latinas como en ese foro. Y resulta que la historia, y esto es un reto y una oportunidad para todos los que nos ven, resulta que a mí me descubrieron en YouTube. Entonces, antes de que todo el mundo tuviera un makeup tutorial o un canal de YouTube, o sea, ya, porque soy un poco grande, o sea, empecé como en YouTube en el 2009, cuando no era tan popular. Pero entonces, como yo estaba de por sí ya muy anclada en mi propósito y muy disciplinada con los números, yo dije, pero espérate, hay una oportunidad de educar al planeta entero a través de videitos en donde yo pueda dar estadísticas o tendencias del mercado que sigan confirmando y reconfirmando el crecimiento y cambio demográfico de este país como una oportunidad de negocios. Entonces, cuando yo empecé a hacer esos videitos que eran de 1 o 2 minutos, bajo el nombre Moments to Culturize, como momentos para culturizar, esos Moments to Culturize se volvieron un proyecto así como de pasión. Yo no estaba buscando que me siguieran, que me buscaran, que yo fuera, ni siquiera el concepto de ser youtuber existía en ese momento, o que me pagaran. O sea, yo literalmente lo hice de corazón, porque me sentía responsable de democratizar esa información. Y cuando empecé yo a hacer los videitos, resulta que 1, 2, 3 views luego se volvieron en 3.000, 5.000, 30.000. Y yo dije, miércoles, esto se volvió popular. Y de repente me llamó el New York Daily News, así de la nada, que porque querían hacer una historia sobre mi canal, que porque era muy diferente, porque había gente que hacía fitness y beauty y eso, pero yo era la de negocios. Y de ahí fue cuando un productor de televisión, de esa gente que maneja talentos y celebridades y eso, fue el que me dijo, Lili, tú deberías salir en televisión. Y yo, pero pues, yo no quiero salir en televisión, yo no soy reportera, yo no quiero, o sea, estoy muy ocupada arrancando mi empresa, o sea, yo estaba en otro cuento. Y él fue el que me convenció, se llama Greg. Y Greg me dijo, Lili, no existe nadie en televisión que sea como tú. Y yo dije, ah, sí, ¿cómo no? ¿Cómo así? Entonces me dijo, sí, o sea, tú eres ejecutiva que viene de una gran corporación y ahora empresaria y puedes hablar de negocios y de mercados con mucha comodidad, lo cual es algo que es difícil de encontrar, sobre todo añadiéndole el factor latino y el factor bilingüe. Entonces ahí fue donde me convenció y empecé como por chiste y por hobby a salir en diferentes canales, desde Fox a NBC, a CNN, y todos como que se empezó a regar la bola, ve, aquí está esta niña que si la ponen a hablar de la economía, pues lo puede hacer, listo. Y entonces ahí fue donde me di cuenta que tenía una gran responsabilidad de traer esa voz de negocios, pero también con un lente latino y también con un lente de inclusividad avalanchado con números para no ser opinión como ahora en televisión todo el mundo opina. Entonces, esa fue la historia y muchas veces la gente que no me conoce, que me ve en televisión, piensa que eso es lo que yo hago.
Sí, o que resultó al revés, que primero estuviste como figura pública y luego fuiste empresaria, totalmente. No, fue totalmente al revés y yo he utilizado eso como una plataforma para educar e informar siempre, siempre con números. Entonces yo soy la nerd, muy orgullosamente en los shows, que cuando me mandan los temas los productores o me los tiran ahí en el set, porque son así en vivo, hágale. Ajá. eh, yo doy un punto de vista con números, entonces, y siempre trayendo excelente. Pero entonces, ¿eso que, a qué me trae? Esa es la segunda parte de tu pregunta. Así es. A que con esa visibilidad viene el poder de la influencia. Y la influencia no influencia nada, sino genera un impacto. Ujú. Entonces, cuando yo me empecé a dar cuenta que podía ser esa voz o esa figura, empecé a ser un poco más intencional también en qué proyectos más allá de mi empresa me involucro. Entonces, hay varios, hay una lista larga y han cambiado a través de los años. Pero, por ejemplo, yo soy mentora de los estudiantes, que son todos emprendedores muy exitosos, la mayoría, que participan en el programa de emprendimiento de la Universidad de Stanford. Stanford tiene un programa muy particular, muy poderoso, en donde ellos escogen latinos emprendedores que tienen ciertas métricas y ciertos reportes financieros y cosas ya son un poco más sólidos. Y entonces yo doy mi tiempo a un foro como ese porque en algún momento alguien me dio a mí su tiempo. Entonces es una cosa recíproca. Eh, igualmente, cuando me han invitado a estar en juntas directivas, que estoy en estos momentos en dos de compañías que están en la bolsa, Sumis y en RCN Televisión. Y estoy también en el Board of Directors, o en la junta, en el consejo directivo de una firma de private equity, o sea, un fondo de inversión. Yo, cuando estoy ahí sentada, me siento responsable de representar la voz de nuestros empresarios, nuestra comunidad, nuestro mercado. Y no lo tengo por qué hacer, pero sé que lo debo hacer. Entonces, ya con esa influencia, ya sea en un set de televisión o en una junta directiva, es de no perder esa intencionalidad y esa responsabilidad. Entre más grandes se vuelvan las tarimas y los lugares de influencia, de poder generar influencia aún más grande. Y yo creo que algo que ha sido así como que ni yo misma me la creo, y que, mejor dicho, yo creo que Dios tiene un plan que yo todavía hay veces no veo completo, es yo pues he tenido el privilegio, porque de verdad que es un privilegio muy grande, de interactuar con las últimas tres administraciones. Ujú. O sea, presidente Obama, presidente Trump y presidente Biden. Por lo mismo, porque yo no estoy politiqueando ni escogiendo partidos, sino que yo al que le politiqueo es al poder de la inclusividad de nuestro mercado como una fuente de poder económico. Y eso trasciende barreras y divisiones políticas. Y, y me han invitado a mesas de trabajo, por ejemplo, cuando el presidente Obama estaba en, hay una iniciativa que todavía existe, esa va de presidente a presidente, que se llama The Hispanic Educational Excellence Initiative, como la iniciativa de educación y excelencia hispana. Y entonces ahí, claro, por mi rol con Stanford y también porque estaba en la junta directiva de liderazgo femenino en la Universidad de Harvard y en otros lados, pues me llamaron y ahí estuve para contribuir y dar ideas y apoyar y traer nuestra voz. Y también con la administración del presidente Trump, todas las iniciativas de mujeres. Hubo un día en el que me invitaron a una mesa redonda con el presidente. Éramos 12 mujeres. Ujú. Lo pueden googlear. Está el video Sí. y todo de cuando Trump me dio la bienvenida y tuvimos nuestro intercambio, porque yo fui muy intencional en mi intercambio también, de hablar sobre el poder del emprendimiento que traemos nosotros los inmigrantes, los hispanos, etcétera, y que era crítico para el poder y la diferenciación de los Estados Unidos ante el mundo, de que apoyemos eso. Entonces,
Cuando me invitan a mí a esa mesa redonda, yo me preparé, traje números, tenía un punto de vista muy claro y de ahí en adelante me siguieron invitando para estar involucrada en mesas redondas para gestiones de mujeres empresarias, cosas latinas, etcétera, etcétera. Y ahora, con el presidente Biden, resulta que yo soy la chair, o sea, como la presidenta del consejo del, del Museo Latino. Así como existe el Museo Afroamericano en Washington, ya van casi 2 décadas de trabajo muy, muy arduo para que nos aprueben la construcción del American Latino Museum en Washington, D.C., porque pues los latinos hemos contribuido a la historia americana por más de 500 años. Es una cosa impresionante que mucha gente no sabe. Entonces, claro, con el presidente Biden y su equipo, todas las gestiones ahora que tienen que ver con pasar las políticas y el apoyo para el museo es algo en lo que yo estoy activamente involucrada para poder seguir generando ese apoyo de los dos partidos ante un proyecto que trasciende política y más bien es de historia americana, para que se cuente de forma completa, incluyendo las historias latinas. Entonces, como te das cuenta ahí, el hilo conector, independiente de quién esté sentado en la Casa Blanca, es traer la prioridad que nosotros representamos para la competitividad de este país, ya sea en educación, en emprendimiento o hasta en la historia. Y se me ha dado la oportunidad de estar ahí presente, actuando en vivo y en directo con todos estos diferentes personajes y administraciones para traer esa voz. Entonces yo me pellizco porque pues yo no trabajo en política. Y digo, y hay veces la gente se confunde conmigo, dicen, pero estuviste en la Casa Blanca y yo te vi en Fox News y no entiendo. Y yo, pero no me pongan rótulos. El rótulo mío es de la latinidad y la cultural intelligence, la inteligencia cultural. Y a mí, ¿qué me importa quién me esté llamando? Desde que yo pueda venir a influenciar, ahí me voy a aparecer. Entonces, sin agendas raras y sin escoger equipos. Porque tristemente este país está muy polarizado Sin por color. esas. Así Ujú. es. Sí, yo digo, yo soy morado. Es Eso, más, es más, cuando yo he ido a reuniones así políticas, mira, esto suena muy charro, pero pues aquí en público lo van a saber. Esto es estrategia. me he Yo visto de morado. me he visto de morado. No, oh, wow. Das como Oh, una posición intrínseca. yo me he visto de morado. Ujú. Oh, bueno, imagínate, estaremos Lo pendientes. La hago. próxima vez que vamos a Lili en redes sociales o en algo de la Casa Blanca vestida de morada, ya sabemos por qué es. Incluso cuando fueron los midterm elections, y los que me conocen como que se ríen y dicen, oh my gosh, ahí está Lili. Mis posts, porque pues yo motivando a la gente que el que, el que, el que no vota no tiene derecho a opinar Ajá, o quejarse. o quejarse. Entonces, todas mis imágenes y mis posts de las elecciones eran todas en morado. Entonces, like, bueno, Yo, yo no estoy aquí para politiquear, sino para motivar. yo tengo que preguntarte, ¿qué hace falta? Conoces muy bien todo esto y, por supuesto, si estás siendo una voz de nosotras es porque faltan más mujeres representando en posiciones o en estas sillas de poder. Ahora, Ujú. quiero que por favor nos des ese mensaje a las mujeres de decir cuáles son esos atributos y cómo llegar a esas sillas, a estar sentado junto a ti y sobre estos agentes de cambio para que las cosas cambien para también nuestra comunidad. Pues mira, ojalá no estén sentados al lado mío porque necesitamos más gente en más mesas. Ok. Entonces, no, en serio, porque, no, pero claro que cuando yo tengo una mesa de influencia, me traigo a los míos y a las mías. Ujú. No porque sea, como decimos en Colombia, rosca, Rosca. no, sino por lo mismo, porque entre más voces nos traemos y tienes esa oportunidad de jalar para adentro, pues hay que hacerlo. Así Porque si es. no, quién más va a apoyar y atraer a nuestra gente? Pero bueno, entonces, ¿cómo lo haces? A ver, va a sonar un poquitín repetitivo, mi querida Luisa, pero pues es verídico, que cuando yo hablo de propósito y disciplina, es el producto de esas dos cosas te da la preparación
para poderte presentar de una forma íntegra, completa, inteligente e intencional. Cuando yo fui a mi primera reunión, así de verdad, reunión oficial presidencial, que fue con el presidente Trump, porque mis reuniones con la administración de Obama fueron más foros más grandes, más abiertos, pero esa con la administración de Trump fue mesa redonda de trabajo de Sí, verdad, face o to sea, face. poquitos, éramos 12 alrededor de una mesa así, yo lo tenía hacia el frente. Entonces, ¿qué hice yo? Volviendo a cómo te preparas. Llegué con números, con un punto de vista y con un discurso ya preparado en mi cabeza. Entonces, cuando todas las otras personas participando les dieron la bienvenida y se presentaron, dijeron, hola, mi nombre es tal y trabajo en tal cosa, gracias por tenerme aquí. ¡Pum! Cuando yo me presenté, yo venía preparada y di mi mini discurso en mi presentación. Y eso no fue así de al azar, era siendo intencional, de Ajá. establecer el por qué estoy ahí. Entonces, propósito y disciplina te dan la preparación, hay que prepararse. Y lo otro, hay que lanzarse. Entonces, cuando la gente dice, no, pero es que yo quiero ser influyente, yo quiero ayudar, o a mí ahora las grandes ejecutivas, porque somos muy poquitas las latinas en consejos directivos de compañías de la bolsa. Ujú. Son muy poquitas, menos del 1% de los directores en consejos directivos aquí de empresas norteamericanas son latinas, menos del 1%. Tremendo. Y nosotras somos, o sea, los latinos somos casi el 20% de la población, como mínimo la mitad son mujeres, o sea, es una vergüenza. Falta mucho por hacer. Pero, ¿cómo haces tú para llegar a ese lugar? Eso no pasa de un día para otro. Lo que muchos no saben cuando leen mi biografía y mi LinkedIn y whatever, es que desde cuando yo estaba en la universidad, Ujú. apenitas pude hablar inglés y aprendí a hablar. Yo fui la presidenta del club de la escuela de negocios. Luego, que había una competencia de emprendimiento, una cosa que se llamaba SAIF en ese momento. Entonces, yo fui la que organizó el grupo para ir a la competencia de ese emprendimiento. Esto es en la universidad. Entonces, el liderazgo no empieza así de chanfle un día para otro. Todos esos son pasitos que construyen y aprendes en todos. Mis primeras juntas directivas fueron de entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, incluso así voluntariados en la iglesia, o sea, todo eso es aditivo. Entonces, uno no salta de 1 a 1000 de un día para otro sin tener esos peldañitos. Y así es como se logra la influencia y las oportunidades. Entonces, yo a los que quieren estar en juntas, los que se quieren sentar en mesas de trabajo muy importantes, comiencen a sentarse en mesas de trabajo hoy, Mm. ya sea en tu comunidad, en el colegio en donde estudian tus niños, en la empresa en donde trabajas, incluso en un gran Johnson y Johnson, que es un monstruo gigante cuando yo estaba allá. ¿Qué me inventé yo con otras 4 mujeres? Porque éramos 4 latinas así llenas de ideas locas. Me inventé a Hola. ¿Qué es Hola? La organización de empleados hispanos de Johnson y Johnson, que hasta el sol de hoy sigue corriendo y tiene más de 10.000 miembros a nivel global. Entonces, si no lo empiezas a hacer hoy, te vas a quedar con las ganas para siempre y nunca arranca. Exacto. No necesitas un gran escenario para generar un cambio, sino puedes generar el cambio desde donde estás hoy. Tu círculo de influencia, y esto se lo digo aquí, niñas latinas que nos estén viendo, no, que yo quiero influenciar, hacer esto y aquello. Bueno, comienza influenciando a tu sobrina, tu hermana, tu prima, que también tienen sueños y también quieren ver modelos así a seguir, porque así es como comienza el impacto. Entonces, ese círculo de influencia, todos lo tenemos, Tremendo. independiente de título, dinero, hablo inglés o no hablo inglés, todos lo podemos ejercitar hoy. Hoy. Hay que Ujú. iniciarlo. Lili, Así es. quiero hacerte una pregunta de mujer a mujer. Y yo Ujú. creo que este es
digamos, el gran reto para las mujeres y tú lo has sabido sortear en la vida con éxito, seguramente no siendo fácil, pero sí con éxito, por lo menos en lo que vemos, pero quiero que me lo compartas. Y es el tema del balance entre ser una mamá, entre Mm. ser una esposa, entre ser mujer, empresaria y hacer todo lo que haces, porque creo que ahora hay un tema de conversación cuando nos sentamos con la amiga a tomar café y es decir, si estás en los 30 y no has tenido hijos, es decir, pero es que no tengo tiempo porque primero quiero desarrollarme profesionalmente, porque no sé cómo manejar ese balance, porque si de pronto tengo Ujú. un hijo, tengo que renunciar a mis sueños. Y tú eres una mujer que nos demuestra que podemos hacer todo. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti y qué consejos puedes darnos? Me encanta, Luisa, que me hagas esa pregunta porque yo creo que ese tema del balance es como una ilusión. Incluso hay veces me preocupa que esta nueva generación así súper pilosa de chicas jóvenes que están como que creciendo y viendo la perfección de redes sociales y los libros de empoderamiento y el Lean de Sheryl Sandberg y todo eso, que lo hacen ver fácil, pero no es tan fácil. Y el tema del balance no es tanto balance, sino es de aprender a priorizar. Y me gusta mucho esta palabra en inglés que no sé, no hay una exacta en español, pero es los trade-offs. O sea, ¿a qué le haces como trueque, no? Ujú. Tú siempre estás negociando, hoy doy esto, pero no doy de esto, y estás haciendo ese intercambio de tiempos y prioridades con intencionalidad. Entonces, ¿cómo aprendí yo eso? A las malas. A las malas, ¿por qué? Porque tristemente yo soy parte de la estadística que ya sabemos de que 1 de cada 2 matrimonios se divorcian, tristemente. Y yo estuve casada antes de mi matrimonio que hoy tengo felizmente con Chris y fue un matrimonio de 7 años, duró Mm. bastante, con un gran hombre, una persona maravillosa, súper comprometido con la familia. No tuvimos niños, pero él entendía mucho mis ambiciones empresariales y profesionales y todo. Pero en ese proceso, mi prioridad y mi enfoque estaba tan como obsesionado casi que de forma no sana en llegar a mis objetivos y en que me promovieran y en llegar a ser la gran ejecutiva a una edad muy rápida y joven, que lo dejé abandonado. O sea, yo ahora suena chistoso, pero no era tan chistoso en el momento de que si yo hubiera estado casada conmigo en esa época, yo no hubiera querido estar casada conmigo Te tampoco. divorcias también. Oh Me my God. divorcio de mí porque yo tenía mis prioridades completamente al revés. O sea, lo hice mudarse 6 veces, 6 veces, siempre persiguiendo mi carrera. Y eso pues no es saludable. O sea, Ujú. completamente desbalanceada, usando el tema del balance. O tal vez no, completamente enfocada y priorizando mi carrera más que cualquier otra. Entonces, eso lo aprendí, lo he aprendido y lo aprendí en una edad temprana, lo cual me preparó ya después cuando conocí a Chris, que es una historia muy curiosa porque somos el producto de Match.com. O sea Ah, que sí funcionan los apps. sí funciona. Si lo haces bien y es uno honesto y transparente, funciona. Pero ese balance, para mí lo pude entender en cómo le doy orden a mis prioridades después de haber tenido ese dolor que viene con el duelo de una separación. Entonces, yo qué le digo a las chicas y a las mujeres, esto va a sonar rarísimo, mi Luisa, pero cuando yo he hablado en universidades o a las chicas así jóvenes en diferentes foros, yo les digo, miren, si la prioridad efectivamente es de darle el todo por el todo a tu carrera así de forma enfocada, disciplinada y desenfrenada, pon en la toma de decisiones qué rol va a tener o no una relación seria o no, porque no es justo con esa otra persona o pareja que tú, con tu mente enfocada ya en la carrera, le estés dando las obras o las migajas de tu tiempo y tu atención a una relación.
Y también puede que sea lo contrario. Hay muchas veces las mujeres nos penalizamos por decir, no, es que yo me quiero casar, quiero tener hijos. Eso es maravilloso, es la bendición más grande que Dios nos ha dado de poder crear vida y crear familia. Pero si ese es el objetivo, yo he visto también lo contrario. Ujú. Mujeres que, pum, rapidito priorizan niños y todo eso y luego sus carreras así, mejor dicho, renacen o se hacen después de los 40 y algo. Está bien. Pero lo que hay que hacer, y eso es una decisión muy personal, de corazón a corazón contigo misma, es de definir a qué le voy a dar prioridad. Y si efectivamente estás casada y enamorada y tienes la gran bendición de ser mamá y también eres una chica de negocios o profesional, es de saber y no penalizarte en el hecho de que es imposible ser 200%. Y yo hay días en que soy una empresaria y una CEO maravillosa y una mamá terrible, pero al Ujú. día siguiente la volteo. O apenas son las 6 de la tarde, me vuelvo una mamá maravillosa y de forma disciplinada apago esta cosa para no estarme distrayendo. Pero eso es intencional. Entonces no estoy siendo 200%, estoy siendo 100% ahorita enfocada aquí contigo, Lili la empresaria, dándote lo mejor de mí. Mis niños están por ahí volteando porque hoy no tuvieron colegio por el clima aquí en Texas, pero ahorita lo más probable cuando cuelgue contigo, ¡pum! Me olvido del trabajo, de los correos y de todo y volteo esa prioridad a dársela a ellos. Entonces son trade-offs, Ujú. intercambios intencionales. Y si le quieres dar el todo a tu carrera, yo, por ejemplo, no me debería haber casado tan chiquita cuando yo estaba tan enfocada y obsesionada con mi carrera porque no fue justo con mi esposo o mi pareja en ese momento. Entonces, tal vez es una opinión y un ángulo no tan popular, pero sí, yo le he dicho a las chicas jóvenes, si de verdad le quieres dar el todo, considera y piénsalo dos veces el si te quieres de verdad casar o no, porque no sería justo con tu pareja. Y eso Sí. es un partnership, ¿no? Es una sociedad, es una amistad, es una colaboración. Y en mi caso eso fue muy desbalanceado y pues qué pesar. Como te digo, yo también me hubiera divorciado de mí. Lili, Eh, hablemos de inspiraciones. Eh, ajá. yo lo que te dije, yo estoy segura que esta entrevista y el trabajo que se hace con Latin Glam y que me permiten hacer es llevar precisamente esas historias, porque Ujú, cuando yo llegué a Estados Unidos yo decía como, pues uno dice, "Ay, no, está todo hecho", y cuando te das cuenta, no, cuando eres ujú. hispano hay muchísimas cosas por hacer. ¿Y dónde están esas historias? Hay historias maravillosas en donde muchas veces no tenemos la manera de conocerlas y de conocer así a fondo. Deben haber muchas mujeres también que inspiraron tu camino. ¿Puedes Sí, hablarnos de alguna de ellas? sí, y precisamente, mejor dicho, te voy a tener que mandar la foto para que la pongas, porque la tengo por aquí atrás Ah, a mi mamá, que en paz descanse. Mi mami ya falleció, oh my goodness, el tiempo vuela, ya casi hace 12 años, sí, mm, pero yo no me vine a dar cuenta hasta cuando ya estaba más grande, casi que adolescente, preuniversitaria, de que mi mamá no era normal, eh, sobre todo pues en Colombia, que pues muchos lo podemos entender en Latinoamérica, el rol tradicional de la mujer, sobre todo, o sea, echémonos para atrás un poquito en los 60s, en los 70s, ¿cierto? Cuando ella estaba arrancando en su mundo, en su carrera, pues ella era extrañísima porque primero, para los que somos colombianos lo entienden, ella estudió en la Universidad Nacional en Bogotá, que es súper difícil entrar. Es decir, ujú, era ingeniera química. Cuando ella se graduó de química, ella era la única niña en su clase. Mi mamá era muy bonita y por eso digo que vamos a poner la foto para honrar esa vida. Y a ella le daba rabia eso porque decía que no la tomaban en serio. Siendo ella súper nerd, académica, ingeniera, matemática, mejor dicho, wow, y que por ser mujer no la tomaban en serio. Y eventualmente, como para cortarte la historia larga y tendida, ella cuando se graduó y estaba buscando trabajo, la mayoría de las empresas le dijeron así en su cara, qué pena, pero es que nosotros no contratamos mujeres ingenieras.
Mm, Esas son esas épocas, ¿no? O sea, los tiempos ujú. han cambiado, pero aún la representación de mujeres en ese campo sigue siendo limitado. Buenísimo. Y para colmo de males, bueno, alguien que la contrató fue Copetrol, la empresa colombiana de petróleos, para un trabajucho por allá como en un laboratorio de sótano, haciendo bobadas, cuando ella era toda una profesional. Pero pues ella tan dura y disciplinada que empezó a demostrar su capacidad, su rendimiento, su todo. Eventualmente, cuando se retiró de Ecopetrol, ella era y siempre fue la mujer en el cargo ejecutivo más alto de toda la empresa. Ella fue la cabeza de todo control de calidad para la empresa colombiana de petróleos, en la junta directiva, siendo toda super trailblazer y conoció a mi papá en la empresa. Entonces yo crecí viendo a dos papás que eran equipo, que eran iguales, que se ayudaban, no habían roles diferentes y yo crecí viendo eso como que fuera normal y ya cuando estaba más grande y como que pude razonar y comparar, me di cuenta, pero espérate, mi mamá no es normal. Ujú. Esto no es Bueno, eso no normal. era normal. Sí. En ese momento definitivamente no era normal. Entonces, ella, para mí, y su relación e interacción con mi papá me han dado mucho la base de lo que yo ahora como mamá siento, vivo, ya después de haber aprendido a las malas cómo me comporto como pareja, como esposa, como mamá. Y mucho viene de lo que yo observé y tal vez hasta tomé por sentado con el rol que tenía mi mamá y la relación con mi papá en ese campo así como muy equitativo y muy colaborativo, lo cual una vez más no era tan normal. Incluso hasta el sol de hoy no es tan normal. Entonces, ella para mí es demasiado trascendental e importante en lo que me ha influenciado e inspirado. Y es más, aquí voy a dar el comercial, no me lo estás pidiendo, pero en honor a mi mamá, Ajá. y en honor a su legado, así como alguien que rompió barreras y de verdad dio el todo por el todo y en contra de las normas de la sociedad. El año pasado, con mi esposo y yo, creamos un fondo de becas universitarias aquí en Estados Unidos para estudiantes hispanos en honor a mi mamá. Entonces, ella se llamaba Diva Aurora, mira el nombre, Diva. Viva. Mi abuelita no sé qué estaba pensando, pero le puso Diva y toda una diva. Pero entonces el fondo de becas se llama Aurora Scholarship Fund, porque la aurora es un renacer, es como cuando el comienzo de un nuevo día y el nombre pega como con el significado y en honor a ella estamos dando becas a estudiantes universitarios, hispanos, latinos, que representan ese espíritu de romper barreras. Entonces, su legado sigue y como ves está allí atrás en una fotico que te la va a mandar. Qué Y, belleza. y después de eso, pues he tenido muchas otras mujeres que hasta el sol de hoy son mis amigas, mentoras, mi guía, pero definitivamente la que toma el mayor campo de mente y corazón de lo que yo soy hoy es definitivamente mi mamá. Gracias por compartirlo. Ujú. Lili, has hecho de todo, pero yo me imagino que tus sueños no terminan. ¿Cuál es ese siguiente gran paso, gran sueño que quieres cumplir? Ay, hay uno que me da hasta vergüenza decirlo, pero entre más lo digo, como que más Lo atraes. más me comprometo en lograrlo. Yo tengo, pero tengo, eso no es de que quiero, yo tengo que escribir un libro. Ujú. Y Por mejor dicho, favor. ya lo tengo así pintado, es Unlock the Power of Cultural Intelligence, es un business book, o sea, libro de negocios, de por qué y qué es el poder de la cultura, de la inteligencia cultural y cómo eso impulsa diferenciación en negocios. Lo tengo que hacer. Esa es una cosa, definitivamente. Y lo otro que me hace falta o que quisiera hacer tal vez es como lo que te conté de la beca, del fondo de becas Ujú. en honor a mi mamá, pues eso es así muy focalizado, es un estudiante
en un semestre y otro el otro semestre. Yo quisiera que, si Dios me lo permite, con todas las bendiciones que me da, de poder multiplicar eso. O sea, a mí me encantaría que existiera de alguna forma un ecosistema que para Ujú. niñas así como tú y como yo, que llegamos con la maleta de sueños, que si tienen el potencial, el propósito y la disciplina, lo que hemos hablado acá, que no estén limitadas con los recursos que tienen a su disposición para maximizar eso. Amén. Entonces, ¿eso qué es? ¿Que el fondo sea más grande o que sea un ecosistema o que sea otra? No lo sé, pero definitivamente el replicar eso para que se vuelva un múltiplo de vidas, impacto así que podemos generar con el propósito y la disciplina de los que tienen esa madera de poder estar detrás de empujar eso. Eh, Creo que hay algo, o sea que me sueño así como de muy inversionista de impacto. Y así será. Sí, 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 Escucharemos sí, esas noticias pronto. sí, exactamente. Lili, terminemos por favor con una invitación. Nuevamente tengo que decirte que estoy muy agradecida con tu tiempo, además porque nos brindaste al detalle un recorrido de tu vida maravillosa y Ah, quisiera que seas tú la que nos invite precisamente, uno, a leer el enfoque empresarial y de mujer ejecutiva que nos diste en esta entrevista escrita y dos, también, por supuesto, a ver la entrevista ya es más tú a tú, ¿no? Es más de mujer a mujer, en donde conocemos más a la Lili como persona. Así que, por favor, regálanos esta invitación. los invito a que vean y lean y compartan nuestra historia en Latin Glam. Allí no solamente les voy a contar un poco de mi trayectoria profesional, porque eso lo pueden leer, lo pueden googlear, pero vamos a hablar de todas esas cosas de vida de mujeres que aprendemos en estas trayectorias llenas de altibajos y cómo logramos alinear el propósito con la disciplina y la oportunidad para generar un gran impacto. Entonces, no se la pierdan, véanla, compártanla y obviamente muchísimas gracias a mi querida Luisa porque la conversación estuvo muy divertida. Lili, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, por exponernos de verdad toda esta hermosa entrevista, por contarnos detalles de tu vida, detalles de tu carrera. Para mí, de verdad, un orgullo no solamente como colombiana, como hispana, como mujer, como migrante, como todo, tenerte y de verdad, qué rica conversación. Espero todos y más éxitos para ti y de verdad, gracias. Muchas gracias a ti, mi Luisa. Me la gocé. De verdad que estuvo muy buena esta charla y ojalá que muchos más se la disfruten también. Así que gracias y linda tarde para ti. Gracias.